Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos, amigos, familia? Dios los bendiga. Pues estamos aquí nuevamente. Hoy es martes de poder y ahora estrenamos horario. Ahora va a ser a partir de las 7 de la tarde, noche, para que pues tengas más oportunidad de organizarte, prepararte y para que sepas que a las 7 de la noche es otro horario que Dios ha puesto en el corazón de esta casa, de esta tu iglesia pura vida, para bendecirte. Que tengamos un servicio lleno de su presencia, los miércoles con los varones, los viernes en oración. Vamos a tener el mover del Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Y pues qué mejor manera de iniciar este tiempo que dándole la gloria a nuestro Dios, qué mejor manera que adorándole, qué mejor manera que entendiendo que estábamos perdidos, ¿cierto? Que Él nos ha rescatado, que Él nos busca, que tal vez hoy hayamos tenido un día complicado, tal vez hayan dificultades, tal vez hayamos tenido problemas, pero ¿sabes qué? Que Él ya pagó por ti, por mí en esa cruz, que tenemos un motivo y que Él nos está llamando a resurrección, que nosotros somos levantados de cualquier oscuridad, de cualquier obra del enemigo, de cualquier problema, de cualquier tropiezo que tengamos por su bendita palabra, por su bendito poder, por lo que Él ha hecho, por su amor, por su gracia y por su misericordia que se renueva cada día. Y yo te quiero invitar a que con este entendimiento empecemos a adorarle, que empecemos a reconocer quién es Él, todo lo que Él merece y le demos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si ahí donde estás escuchamos esta alabanza, esta adoración y declaramos la verdad que solo Él y su poder, porque este es martes de poder, nos han hecho entender, nos han rescatado y nos han liberado en el nombre de Jesucristo? Adórale, cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a escuchar, a declarar y a confesar que Él es nuestra fuente, Él es nuestro poder. Gracias, Señor. De las tinieblas, Señor, a tu gloriosa luz. Qué glorioso día. Padre, gracias porque haya lo que haya en este mundo, haya lo que haya a nuestro alrededor, Señor, estamos plantados sobre la roca, sobre tu palabra, sobre tu Hijo Jesús. Y Señor, que no tengamos miedo, que entendamos que hay un futuro, que ahora hemos pasado de muerte a vida en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y pues gracias una vez más a ti que te conectas, a ti que has apartado este tiempo, a ti que has decidido escuchar lo que Dios tiene hoy para tu vida, lo que Dios tiene hoy para hablar a nosotros, a nuestros corazones, para levantarnos y para hacernos mejores. Y hoy es martes de poder. Cada 15 días, recuerda, cada 15 días, ahora a las 7 de la tarde, noche, nos reunimos, nos convocamos a través de la tecnología para compartir un mensaje inspirado y que viene, yo sé, del corazón del Señor. Y pues yo quiero profundizar y vamos a decir que cerrar un poco este ciclo que Dios me ha permitido estarte compartiendo, estarte hablando sobre tres puntos en los cuales yo englobo el mensaje del Señor. Y el punto número uno, si recuerdas, pues nos hablaba acerca de entender estos tiempos y quiero que sigamos entendiéndolos, que sigamos nosotros comprendiendo lo que Dios ha hablado. Recuerden que hemos hablado y la última vez lo tocamos sobre esos dolores, vamos a decirlo así, esos dolores de parto cada vez más frecuentes. Cada vez se hacen como cuando un niño va a nacer, te decía, esas contracciones que en la medida en que se van acercando y se van reduciendo nos hablan que ya viene una nueva vida, que ya viene un nuevo tiempo, que ya viene un nuevo ser. Y qué mejor manera de comprender esto y de cerrarlo que entender que nos estamos acercando, sí, es cierto, tenemos que ser entendidos, no lo podemos negar, no lo podemos desconocer, que nos estamos acercando cada vez más a esa segunda venida de nuestro Salvador y que eso debe ser un motivo de alegría, no un motivo de miedo, no un motivo de pánico, no un motivo de susto, como lo ven muchas veces, sino verdaderamente recordar que estamos acercándonos cada vez más. Y quiero compartirte en esta tarde, voy a iniciar compartiéndote segunda de Timoteo 3:1. En la nueva traducción viviente, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hablando acá sobre lo que él denominó los últimos días, imagínate, y dice Timoteo, es bueno que sepas, escúchame tú que estás
ahí del otro lado de esta pantalla. Es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos que muy difíciles, dijo aquí el apóstol Pablo. Habrán tiempos muy difíciles y tú puedes decir, wow, pues sí, es cierto. Ahorita estamos viviendo momentos complicados, tal vez en lo personal, tal vez en lo global, en lo nacional, a nivel mundial, ¿cierto? Pero desde aquel momento el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, es bueno que lo sepas. Y tú escúchalo el de esta mañana. Habrán tiempos muy difíciles. Y tú puedes decir, bueno, pues yo ya he tenido tiempos difíciles toda mi vida o un periodo en lo económico, en la salud, en lo personal, en mi relación con Dios. Y es que si tú te pones a analizar estos últimos días, es lo que te quiero decir, no te quiero sorprender ni te quiero meter ahora, digámoslo así, un miedo de que ya mañana se va a terminar este mundo en esta etapa como lo conocemos, sino que si reflexionamos, los últimos días empezaron desde la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es decir, hace, vamos a redondear, 2000 años, el mundo ha tenido tiempos difíciles. Y si tú te pones a analizar y dicen los expertos, los que conocen de esto, que esta tierra, este mundo, esta sociedad no ha tenido tiempos fáciles desde que nuestro Señor Jesús vino. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido dificultades, incluso se dice que desde mucho antes, ¿no? Se dice que en 6000 años ha habido un pequeño tiempo, vamos a decirlo, de paz, cuando no haya una nación contra otra nación, cuando no haya guerras, cuando no haya hambre. Siempre ha habido dificultad, siempre ha habido momentos complicados para el mundo, ¿cierto? Porque por eso el Señor dijo, o sea, ustedes no pertenecen allá, ustedes no pertenecen al mundo, pero yo los envío y ustedes tienen que soportar, ustedes tienen que vivir con una esperanza, ustedes no pertenecen a ese mundo, no los voy a sacar, pero ustedes no son de ahí, sin embargo, sí tienen un trabajo y una misión que cumplir, somos esos embajadores, ¿cierto? De nuestro Señor, nosotros no pertenecemos, pero debemos estar acá, soportarlo, llevarlo y confiar en que un día vendrá nuestra recompensa. Él dijo, no se preocupen, yo ya vencí y Él ya venció cualquier dificultad que tú puedas tener en esta tarde. Entonces, es muy importante entenderlo, es muy importante saber que cada día falta menos para la segunda vida de Jesús. Es decir, lo que yo te quiero comentar es y dejar en esta tarde, una cosa es reconocer que cada día nos falta uno menos, ¿cierto? Para la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, para la segunda venida. Y otra es que se diga que ya está por llegar o que ya esto que está ocurriendo es porque mañana o en una semana o en este año. Pues eso nadie, escúchame bien, no quiero tampoco que te confundas, nadie te lo puede decir, nadie lo puede declarar y nosotros no lo podemos creer. Tenemos que ser entendidos. Porque fíjate que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que no se sabe, nadie conoce el día y la hora. Vea de tu Biblia Mateo 24, versículo 36 y 37. El versículo 36 en la Nueva Versión Internacional nos dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Dice, escucha, ni siquiera los ángeles en el cielo, que los ángeles son los mensajeros de Dios, ni el Hijo, dice el Señor Jesús, sino el Padre. El versículo 37 nos dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿A qué se refiere? A que sí hubo advertencias, a que sí hubo unas señales, a que sí el Señor insistió, pero la gente decidió no escuchar y de repente vino el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado y tal vez nadie le creyó a Noé, o tal vez no, nadie le creyó, la gente se burló, la gente lo creyó loco seguramente, pero podemos entender que el Señor lo cumplió y así será, las cosas se van a cumplir y qué bueno que tú eres una persona que quieres conocer más de la palabra de Dios porque ahí están las respuestas que buscamos, qué bueno que a ti te guste profundizar y yo sé que por eso tú los martes te conectas y te conectas a la palabra y sobre todo busca al Señor en la intimidad, busca su revelación en la intimidad con Él porque Él te va a ir enseñando cada día más y más. Y el segundo punto, porque te decía que quiero ir resumiendo, ir cerrando este ciclo, es que entendimos que gran parte del trasfondo de esta situación que estamos viviendo es una persecución a la iglesia de Cristo. Si recuerdas, la vez pasada hablamos, ¿no? Entendimos, ahí está en Hechos 11:19, que fue nuestro versículo clave
hace 15 días, pues se nos hablaba y decía de los que habían sido que dispersados a causa de la persecución que se desató. Y yo te comentaba que esto es clave porque tenemos que entender que sí, hemos sido dispersados. Ha habido una persecución, ¿no? Se nos ha limitado, se nos ha coartado. El enemigo está obrando en este mundo para meter terror, para meter miedo, para aislar, para destruir, para romper, para separar. Pero nosotros somos, nuevamente lo digo, entendidos de lo que está ocurriendo y sabemos que a pesar de esta persecución, la iglesia de Cristo está avanzando. Y eso es con lo que yo quiero que tú te quedes. Sobre todo, este punto número 3, que de la misma manera en que aún siendo dispersados o perseguidos, como tú lo quieras ver, vamos a llegar. No se te olvide, vamos a llegar. Es más, yo digo estamos avanzando, porque fíjate que ese versículo, el 19 de Hechos 11, dice que a pesar de todo esto que estaba ocurriendo, dice, ellos que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es decir, todo esto nos ayuda y todo esto nos muestra que a pesar de esta situación, de esta limitación, de esta dispersión que estamos sufriendo, esta persecución, la iglesia de Cristo está avanzando. Y yo lo creo profundamente. ¿Sabes por qué? Porque yo veo cómo la iglesia está creciendo ahora en estos tiempos, cómo la iglesia está creciendo ahora en nuestras vidas, en nuestros hogares, a través de todo lo que, de esta tecnología, de las redes sociales. Yo veo cada día más y más cómo la palabra de Dios va germinando y va entrando a los corazones. Y por eso hoy quiero que me acompañes al capítulo 19 del libro de Hechos. Capítulo 19 en la NBI, por favor, nos relata acerca de quién, del apóstol Pablo en Éfeso, ¿sí? Y me quiero enfocar en el versículo 8. Vete a Hechos 19, versículo 8, y nos dice, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Fíjate, el apóstol Pablo iba y que dice que hablaba ¿cómo? Con valentía. Y no hay casualidades con el Señor, lo sabemos los que creemos en la voluntad perfecta y agradable de Dios, que durante 3 meses, y fíjate, si tú te das cuenta, prácticamente es el tiempo que llevamos en esta cuarentena, prácticamente es el tiempo que otros países han estado atravesando. 3 meses, pero dice aquí que él hablaba con valentía. ¿Qué dice a continuación? ¿De qué hablaba, no? Porque podemos hablar de muchas cosas, pero dice, discutía acerca del reino de Dios. Eso es lo que tenemos en nuestros corazones. Estar hablando, estar compartiendo, estar discutiendo en el sentido positivo acerca del reino de Dios, porque eso es lo que nos ocupa, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. ¿Y qué dice a continuación? Tratando de convencerlos. Y sí, es verdad, muchas veces nuestros mensajes pues decimos no se trata de convencer a nadie, pero en el fondo sí queremos que la gente sea convencida. Bueno, yo hablo por mí a título personal, yo quiero que la gente sea convencida, yo quiero que mi familia sea convencida de los planes de Dios, yo quiero que mis amigos, mis hermanos y aún aquellos que no me conocen, tal vez tú que te conectas por primera vez, seas convencido que hay una esperanza, que hay algo más, que hay un propósito, que todo esto no es simplemente una casualidad, que todo esto no es simplemente un castigo, que todo esto no es simplemente para, no sé, acabar con los adultos mayores, que no. Quiero que seas convencido que hay una esperanza, que hay un nombre que salva, que como adorábamos a través de esa alabanza hace unos minutos, Él es el que nos da vida, el que nos resucita, el que nos llama y Él es quien te está llamando en esta tarde. Yo sí quiero que seas convencido, que discutamos acerca de los conceptos del reino y no solamente de lo que vemos aquí, de lo que hay aquí en la tierra. Y ahí mismo a continuación el versículo 9 nos dice, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Siempre va a haber quien no crea, siempre va a haber quien se niegue, siempre va a haber quien diga, no, eso no es para mí, esos son fanáticos, eso es religioso, pues lo que hay que hacer es esto y lo otro. Hay gente que se va a negar. Desde la época, mira, que la iglesia nació, desde la época de Jesucristo, mucha gente se negó a creer, a pesar de que veía sus milagros, sus señales, su palabra, aún viendo que Él es el Mesías y el Salvador. Mucha gente se ha negado históricamente a creer en el Señor. Y dice al final de este versículo, así que Pablo
se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. ¿Y qué hizo? Y dice, y a diario debatía en la escuela de Tirano. ¿Qué significa esto? Si te das cuenta, este periodo de 3 meses, si te das cuenta, un hombre que nos pone su ejemplo y que hablaba con valentía, que discutía, que enseñaba. Luego dice que no bastó esto, sino que además empezó a hacerlo de qué manera? De forma diaria, de manera día a día. Y si tú te das cuenta, esto es lo que ha provocado esta pandemia, esto es lo que ha provocado este tiempo de confinamiento, que diario a diario tú estés recibiendo más y más mensajes, más y más palabra, que diariamente tú recibas una voz de auxilio, que tú recibas ese alimento espiritual y toda la iglesia y todo el mundo, y quizás hay gente que ni siquiera se congregaba y que ahora escucha día con día la esperanza que hay en el Evangelio de Jesucristo. Y esto me hace pensar también que ahora que ya estamos prácticamente en la recta final de esta etapa, cuando los semáforos van a cambiar y en el nombre de Jesús estamos próximos a las reaperturas de las iglesias, a la reapertura de volver a congregarnos. Claro, muchas cosas van a cambiar seguramente, muchos protocolos, vamos a cuidar ciertos aspectos, eso es indudable, pero en el nombre de Jesús estamos a pocos días, a pocas semanas de reunirnos nuevamente en personas. ¿Y qué crees tú que va a pasar? Quiero que reflexiones un momento. ¿Qué crees tú que va a pasar? Que pues esto va a desaparecer y nuevamente vamos a volver y a lo mejor vamos a decir nada más va a ser los domingos y mucha gente se le va a olvidar y mucha gente se va a tranquilizar. Yo creo que no. Y fíjate, ahí en el versículo 10, te recuerdo que estamos en Hechos capítulo 19, en el versículo 10 dice, esto continuó por espacio de 2 años. Y fíjate, esto continuó, esto se quedó. Es decir, que todo esto que estamos haciendo, seguramente vas a ver más y más mensajes aquí en las redes sociales, seguramente vas a recibir más palabra de tu pastor, de tu líder, y gloria al Señor, porque aquí dice que esto continuó. Y dice, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia llegaron a ¿qué? A escuchar la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Eso es nuestro anhelo, yo sé que es el deseo del corazón del Señor. Dice ahí, todos llegaron a escuchar la palabra del Señor, porque solo escuchando la palabra de Dios nuestra fe crece. La Biblia dice, ¿cierto? La fe viene del oír y el oír de su palabra. Y nosotros queremos es eso, llevar hasta tu presencia, hasta tu hogar, hasta el lugar donde tú estés, donde tú nos puedes escuchar esa palabra del Señor, porque creemos y estamos confiados que esa es la que penetra, la que nos transforma. Y tú también, tal vez tú llevas años en el Evangelio, o meses, o días, pero tú dices, yo quiero compartirle a la gente de esta bendita palabra. Y luego, pues si avanzamos en este capítulo 19, nos habla y nos relata una serie de milagros, nos habla incluso pues de un espíritu del diablo, pero sobre todo nos habla del arrepentimiento de muchos que dice que se alejaron de ciertas prácticas, ¿cierto? Que no eran agradables al Señor. Y eso yo confío que el Señor también está obrando en este mundo. Hablaba yo con gente y la gente me decía, bueno, yo creo que ahorita todo va a pasar y la gente se le va a olvidar. Sí, seguramente, pero también creo que hay muchos que vamos a ser transformados, renovados. Y sé que mucha gente que andaba en cosas alejadas de Dios, en prácticas que no le agradan al Señor, van a hacer esta acción de arrepentimiento. Y yo sé en el nombre de Jesucristo que Dios va a lograr que estos corazones sean transformados, que el arrepentimiento venga a sus vidas. Y a lo que te quiero llevar es que si avanzamos hasta el versículo 20 nos dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y a mí me encanta esto, ¿no? Me encanta reflexionar que el poder de Dios es arrollador. O sea, no hay manera de no entrar, no hay manera que Él no nos venga y nos rebase y nos inunde y nos transforme. No hay manera que ese poder, y hoy que es martes de poder y que este año el Señor me ha permitido compartir estos mensajes, es hermoso reconocer que así la palabra del Señor crece y se difunde cada día. Así que yo le pido al Señor que tú seas entendido, que abras tu corazón,
que entiendas que la palabra va a seguir avanzando y que todo esto que ha ocurrido simplemente nos ha llevado a que cada vez más y más el mensaje crezca, a que tú lo compartas con más y más personas y que ese poder nos lleve a entender, que ese poder nos lleve a ser transformados, pero sobre todo que lo pongamos por obra, que no sea nada más escuchar y qué bonito mensaje y así, pero mi vida sigue igual, sino verdaderamente a que nosotros nos alejemos de lo que no tenemos que hacer, que nosotros seamos cada vez renovados, pero sobre todo que amemos que mucha gente conozca del Señor. Aunque estemos cada día más cerca, el Señor nos da la oportunidad a su iglesia de llevar este mensaje, de llevar una esperanza, de llevar el amor, de atraer con lazos de amor a todos y a todas, a toda esta creación que Dios ha hecho, para que dejemos de ser simplemente creación y pasemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Y al final de este programa yo le pido al Señor que si tú has escuchado por primera vez, si tú estás escuchándonos por primera vez, o si tú no has entregado tu vida al Señor, tomes unos minutos para hacerlo, unos instantes. Y, y entonces retomando el tema, si nosotros decimos que estamos en los últimos tiempos, pero ¿cómo es esto? Si los últimos tiempos han sido desde hace 2000 años, sí, porque el Señor en su infinita misericordia, en su paciencia, nos da la oportunidad, sigue hablando a las vidas. Él quiere que todos seamos salvos, que todos seamos apartados, porque por eso Él envió a su Hijo, por eso Él lo dice en su palabra, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea en Jesucristo no se pierda. Muchos se van a perder, muchos van a dudar, muchos, así como acabamos de leer, van a ser tercos y van a decir yo no creo, pero muchos van a ser salvos en el nombre de Jesús. Y si me acompañas a 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículos 1 y 2, yo te quiero compartir algo y me gustó mucho en la traducción al lenguaje actual, porque nos habla ahí sobre cómo también podemos esperar estos y a interpretar estos últimos tiempos. Y dice, en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. No te sorprenda, también mucha gente que era de la fe, que estaba llamándose cristiana, que era creyente, tal vez alguien deje de confiar en el Señor, porque esas son las señales que Dios nos está mandando, eso es lo que va a ocurrir. Tal vez tú dices, uy, pero si este hermano, si esta persona antes me hablaba, ahora qué pasó. Y es que en esta, vamos a llamarlo así, recta final, y no te estoy hablando de tiempos, te repito, no te vayas, no, el pastor dijo que queda una semana, que queda un año, que quedan 10 años, que quedan 100 años, no, no, no. Pero en esta recta final en la que nos encontramos desde que Jesucristo vino, resucitó y ascendió, dice, es cuando tenemos que decidir que confiar en Dios, es cuando más nos tenemos que aferrar, es cuando no podemos alejarnos, no podemos dudar, no podemos desconfiar, no podemos permitir que seamos que seamos de ese grupo que decide alejarse, sino que todo lo contrario, nos fortalezcamos y es cuando más escucha esto porque te estoy diciendo, decídete a confiar en tu Señor. Efesios 5:16 en la NBI dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Sí, tú puedes decir, no, pues es que ahorita todo está muy difícil, todo está complicado. Aunque tú lo pienses así, el Señor nos está dando una oportunidad y Él está diciendo, aprovechen al máximo cada momento. Porque este momento, te voy a decir algo, este momento en que yo te estoy hablando es el momento que Dios ha puesto y estoy seguro que es el momento oportuno para que escuches, para que hablemos, para que discutamos, como hacía el apóstol Pablo, cada día la bendita palabra del Señor. En Colosenses 4:5, la segunda parte de este versículo, dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Nuestro mayor llamado es a mostrarles a los que no conocen, porque entre nosotros probablemente somos amables, nos amamos, nos apoyamos, nos bendecimos, pero aquí está diciendo Él que nos comportemos sabiamente con quién, especialmente con los que no creen. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, cada momento que tú tengas de hablarle a alguien, cada momento que tú tengas de manifestar la misericordia de Dios, de ayudar a alguien, cada momento que tú tengas, sobre todo, de llevar a alguien a los pies de Cristo, hazlos, porque aprovechar, ¿sabes qué es? Aprovechar es mostrar el poder de Dios. Hablamos mucho, pero expresemos el poder de Dios. Ora por alguien, ayúdales para que conozcan el poder
del Señor. Y yo quiero ir cerrando mostrándote nuevamente ese ejemplo, ¿no? Del apóstol Pablo, alguien que Dios ha puesto hoy para que yo te comparta. Y fíjate cuando él le hablaba a los griegos, cuando él llegó a esa sociedad que representa a quienes, a los que sí creen en Dios, pero como dice la palabra del Señor, en un Dios desconocido para ellos. Y si vamos a Hechos 17, es un relato, un fragmento que va del 24 al 34. Yo te voy a ir llevando en lo que considero que Dios quiere hablar hoy con mayor claridad a tu vida. Yo lo quiero compartir en traducción en lenguaje actual. Y inicia el 24 diciendo, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Eso no nos puede quedar duda. Él es el dueño de todo esto. Dice, es el dueño del cielo y de la tierra. Dice, y no vive en templos hechos por seres humanos. Él sabes, Él vive en tu corazón. Pero dice en el 25, tampoco necesita la ayuda de nadie. No podemos pensar, no, sí, Dios necesita de los hombres. No, no, Él no lo necesita, Él es Dios. Dice, al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente, o sea, nosotros necesitamos. Nunca podemos olvidar eso y por eso siempre iniciamos dándole gracias, siempre iniciamos, y no te digo solamente de un servicio, de un culto, no, yo te digo inicia tu día dándole gracias al Señor, inicia tu día reconociendo que Él es quien nos da la vida, el aire, que Él es el que nos ha permitido levantarnos hoy, Él es el que pues nos da y le da a este mundo todo lo que necesitamos. Y en el versículo 26 dice, a partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Él es soberano. Él es el que nos está mostrando dónde debemos vivir, qué debemos hacer, por qué estamos bajo estas situaciones, aunque son los gobiernos del mundo, es Dios quien lo ha permitido. Y dice, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Nosotros somos su pueblo y tenemos que ser entendidos. Y quiero cerrar con el versículo 27 porque dice, Dios hizo esto aquí el Señor quiere explicarte algo. Dice, Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Eso es lo que el Señor quiere. Si Dios ha permitido todo, es porque Él quiere que le busquemos y que le encontremos. Dice la Biblia, aunque lo cierto es que Él no está lejos de nosotros. No creas que Dios se ha olvidado, que Dios se ha alejado, que Dios... No, Él no está lejos, Él quiere ser encontrado. Yo no sé si a ti te emocione como a mí, pero a mí me emociona saber que Dios quiere ser encontrado, que Dios quiere que le busquemos, que Él te quiere usar y me quiere usar para que otros lo encuentren. Y dice en el versículo 28, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Eso es lo que nos hace ser sus hijos. El que le busquemos, el que le encontremos, el que le reconozcamos, el que le entreguemos nuestra vida. Y así Él nos va a dar ese poder que necesitamos para ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Me fascinó esta parte. Yo quiero que tú lo atesores en tu corazón. Es unas palabras poéticas, porque Él lo dice, que un poeta lo dijo. Realmente somos hijos de Dios. Y si tú no sabes cómo ser hijos de Dios, si tú dices, pues yo sí he escuchado, pero tengo dudas, no sé cómo entrar, no sé cómo ser ese pueblo, no sé cómo ser verdaderamente un hijo de Dios, yo te invito a que ahorita hagas una oración simplemente abriendo tu corazón y confesándole, porque ahí lo dice que cuando nosotros verdaderamente lo buscamos, lo vamos a encontrar, y cuando entregamos nuestra vida, realmente seremos llamados sus hijos. Yo te invito a que cierres tus ojos donde estás, y a ustedes, a los que ya lo han confesado, a los que ya caminan con el Señor, que hoy reafirmemos y que hoy seamos inspirados por esta palabra, seamos motivados y movidos a trabajar para que el reino de Dios avance. Señor, porque dice tu palabra en Romanos 10:9, que si creemos en nuestro corazón que Jesucristo fue resucitado entre los muertos y lo creemos en esta tarde, dices tú, pero si me confiesas con tus labios, con tu boca, con tu voz, entonces serás salvo. Y Señor, yo te doy gracias por aquellos que han escuchado, que escucharán este mensaje, que en el momento en que ellos lo oigan deciden abrir su corazón para nombrarte el Señor y Salvador de sus vidas a través de esta oración. Y si tú no lo has hecho, hazlo en voz alta donde estés,
y declara: Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, que he estado alejado de ti, pero hoy decido entregar mi vida. Yo quiero ser llamado un hijo de Dios, no quiero ser simplemente una creación, sino ser un hijo de Dios en toda la extensión de la palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús te recibo, te entrego mi vida y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, para que un día yo esté ahí a tu lado, gozando de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y para aquellos que ya sabemos que tenemos un lugar, que tenemos un sitio, te invito a que terminemos este tiempo dándole gracias al Señor, reconociendo que es para Él a quien vivimos. Señor, yo te doy gracias porque tú nos has dado un mensaje, porque tú nos has reafirmado, porque tú nos has hecho ver que vamos a llegar y cumplir esos propósitos. Hemos recibido palabras, Señor, hemos recibido que estamos en un lugar inhóspito, un lugar nuevo, pero que tú, Señor, quieres apartarnos de lo que nos estorba. Yo declaro que tú nos apartas a tu pueblo de toda obra de oscuridad, de toda práctica que no te agrada, de todo pecado, Señor. Aparta también en este instante, aprovecho, Señor, para declarar que hay sanidad en los hogares, que hay sanidad física, que hay sanidad espiritual, que hay sanidad emocional. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que todo espíritu de pobreza, de desempleo es roto en el nombre de Jesús. Declaro que toda obra del diablo sobre nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hogares, es destruida, porque, Señor, es más grande quien está en nosotros, que es Cristo Jesús de Nazaret, que quien está en el mundo. El enemigo no tiene nada que hacer con nosotros, Señor. Nosotros somos tus hijos, nosotros somos realmente llamados hijos de Dios, somos tu pueblo, somos tu remanente. Y en el nombre de Jesús, danos la fortaleza para trabajar, para continuar, para apoyarnos los unos a los otros, para amarnos y sobre todo para testificar a los que no te conocen. Y que tu iglesia crezca, Señor. Que los verdaderamente cristianos, los verdaderamente creyentes, seamos cada vez más en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias al Señor y gracias a ti por escucharme, por escuchar la bendita palabra del Señor. Te recuerdo que mañana miércoles a las 7 de la noche hay palabra para los varones. Te quiero recordar también que los días viernes tenemos un servicio de oración. Envía tus peticiones, haznos saber lo que tú necesitas, hazle saber al Señor, aunque Él lo conoce, le agrada que tú se lo pidas. Y vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, seguimos adelante, pronto nos veremos. Cuídate, bendice y da testimonio del Dios a quien tú y yo amamos. Dios los bendiga y hasta la próxima. Que el Señor los siga llenando de su poder. Los queremos.